María, bienvenida al espacio de El Alma y Voz. Muchas gracias por estar acá. ¿Querés contarnos un poco a qué te dedicas? Bueno, primero agradecerte por la invitación y sobre todo por la creación de este espacio, que creo que es como importante, ¿no? Empezar a hablar desde lo que venimos a plantear. Yo me dedico a la clínica psicológica, hago terapia y brindo en realidad el espacio de servicio de psicoanálisis para pacientes padecientes, para personas que por ahí se van encontrando con el sufrimiento de diferentes modos, ¿no? Así que un poco brindo ese espacio de escucha, de encuentros, de cuestionamientos, y bueno, voy encontrándome en este servicio con diferentes tipos de personas que vienen a traer modalidades de encontrarse a veces con el padecimiento y también con el sufrimiento de cierto tipo de enfermedades, luchas, y un poco eso es lo que vengo a traer y a mostrar de lo que hago. Bien. Mica, y desde lo psicológico, ¿cómo es el impacto emocional que tiene una enfermedad en una persona? A mí me gusta pensarlo como como un torbellino, ¿viste? Como en esto de que la enfermedad muchas veces irrumpe de un modo a veces sorpresivo y a veces como, bueno, uno está atento o está advertido de cierto tipo de herencias o de que puede pasar al tener una enfermedad, ¿no? Pero primero pensándolo a la enfermedad como esa aproximación a veces a la muerte y que eso incurre mucho en lo psicológico, en este torbellino de emociones. Viene a traer, no sé, enojos, viene a traer angustias, tristezas, desconcertación, incertidumbres. Entonces nos encontramos con personas que de repente tienen que enfrentar cierto tipo de diagnóstico o de enfermedad y que se sienten que en el cuerpo duele mucho, pero también en la parte psíquica, ¿no? En esto de que hay un desorden. La enfermedad como que viene a traer una desorganización en la vida diaria, en las ilusiones, en los proyectos y sobre todo en la historia del sujeto, por así decirlo. Claro. ¿Y cuáles son los primeros recursos que una persona puede desarrollar para afrontar un diagnóstico? En principio tener como una apertura a poder sentirse acompañado, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor en esta situación tienen ciertas actitudes de autosuficiencia o de que lo minimizan mucho, lo niegan. Entonces, en poder saber que la enfermedad es algo que viene a presentarse, que la enfermedad no es algo que lo borra como sujeto o que lo borra como persona, ¿no? La enfermedad es algo que de repente tengo y que no soy. Entonces, primero con esa creencia de tengo, bueno, ¿qué hago con esto que tengo? ¿A quién acudo? ¿Cuáles son como las opciones? Me parece importante el poder contar con un grupo de médicos, de terapeutas que encuentren como esta parte humana, por así decirlo, y sobre todo también como la parte más social, ¿no? De repente enfrentarlo también con otros, con otros que tengan lo mismo que vos, con otros amigos, con otra familia, con otro del contacto del cuerpo humano, por así decirlo. Y que vos puedas posibilitarte a tener un espacio tuyo. Por eso lo que es el aporte de la terapia de psicología me parece muy importante, porque es como de repente a poder hablar de cosas que a lo mejor vos no te animás a hablarlo en otros ámbitos, en donde empezás a tratar de encontrarle algún sentido o símbolo al dolor o símbolo a eso que es una enfermedad, por ejemplo, cáncer. A nivel información sabemos más o menos de qué puede tratarse, el médico nos puede decir más o menos cuál es el pronóstico, el tratamiento, el diagnóstico en sí, pero uno se encuentra con una erupción ahí en la vida, ¿no? Entonces empezar como a tomar estas herramientas de sentir que puedes hablar libremente sin ser juzgado, o libremente sin que el otro se angustie. Por eso me parece importante a veces el espacio de terapia, porque es un lugar en donde podemos tirar todo, o sea, tirar lo que duele, tirar lo que a veces no se puede decir en la sociedad, porque bueno, vos tenés que
ser fuerte, vos tenés que ponerte bien, como a veces tenemos esas demandas de otros, ¿no? Y de repente el paciente está haciendo lo que puede con la noticia que tiene o con la forma de vida que se le viene a presentar. Entonces estas herramientas en principio es como empezar a encontrar esos lugares seguros para poder hablar, para poder nombrar. Porque cuando yo como que lo valoro mucho eso, de cuando uno puede empezar a nombrar y simbolizar a un cierto tipo de miedo o de dolor, empieza a tomar otro tipo de forma, empieza a ser como más habitable algo, ¿no? Creo que en el acompañamiento de la enfermedad lo que no hay que hacer es el silencio. Lo primero que hay que hacer es nombrar, poder hablar, porque, bueno, el cuerpo, claro. Vos sabrás esto de que el cuerpo es algo biológico, es algo que se puede tocar, que se puede tratar, se puede romper, se puede ver, ¿no? Pero también está la otra parte que es el cuerpo psíquico. Me acuerdo que, bueno, en mi formación de grado, siempre los profes nos decían que por ahí nosotros tendemos a pensar que la mente o lo psíquico está en el cerebro, porque es como la imagen que tenemos de la parte psíquica, pero lo que en realidad hay es un cuerpo psíquico, que lo psíquico también está en el pie, lo psíquico también está en la rodilla, está en la panza, y que bueno, entender también eso, que lo que le pasa al cuerpo biológico también le pasa al cuerpo psíquico, y poder darle espacio a ese cuerpo psíquico, así como lo tratamos con los médicos, también tratarlo con otros espacios. Puede ser de terapia, puede ser un espacio de acompañamiento, a veces espiritual, uh-huh. De acompañamiento más social, como esos grupos de apoyo, de ayuda, claro. Como de buscar de encuentros con un otro, sobre claro. todo. Y en base a esto, ¿qué rol cumple el acompañamiento por ahí de la familia o de otros entornos en el proceso de enfermedad de una persona? Bien. De las experiencias que a mí me han tocado, se puede ver como distintos tipos de ayuda o de acompañamiento que pueda haber de la familia, ¿no? Creo que lo principal es primero en cómo la enfermedad es comunicada, ¿viste? De cómo la enfermedad es presentada al entorno o a la situación en sí. Y dependiendo de eso, cómo después lo vamos a significar. Por ejemplo, hay personas, amigos, familiares, que de repente van borrando a la persona y lo van tomando más del diagnóstico. No, pasa que él tiene cáncer, pasa que él tiene diabetes, pasa que él tiene esta discapacidad. Y a veces la misma familia, desde el querer ayudarlo, apoyarlo, lo empiezan a estigmatizar. Y es ahí donde, bueno, hay que hacer mucha prevención, mucha concientización. A veces no es tanto el rol del paciente tener que hacer eso, porque imagínate, sufrir la enfermedad y después tener que él que concientizar o que prevenir a sus familiares es una carga muy grande, ¿no? Y que por eso celebro de nuevo este espacio que es muy lindo, el de poder de repente empezar a hablar de cosas que son muy comunes, pero que no están tanto en la charla, en el hablar, ¿no? Y bueno, que muchas veces la familia en su angustia o en su querer apoyar, familia y amigos, en esto de querer apoyar o de querer alentar a la otra persona, le va poniendo más cargas o le va poniendo como más exigencias de dale, tenés que ser fuerte, dale, métele ganas, dale, ponele voluntad. Y a veces es acompañar, básicamente es hacer silencio y bancártela, o sea, soportar que el otro está sufriendo y salir un poco del ego de uno, de no querer angustiarse o de querer mostrar siempre una cara positiva. Y estamos frente a esto y te acompaño en el silencio muchas veces, ¿no? Te acompaño en el abrazo, te acompaño en el momento en donde no sepas cómo hacer, o si tenés miedo, bueno, yo también tengo miedo, en ser francos con eso, en no poner como cierto tipo de imagen o de barrera o ahí de muro, de que bueno, vos te puedes apoyar en mí. Claro. Y como que eso muchas veces es bueno romper también con esa idea de ser fuertes. Claro, entiendo que por ahí buscar una red de contención donde también la sinceridad, ¿no? sea como lo principal.
tanto como la persona que está padeciendo o teniendo la enfermedad, como también quien acompaña, ¿no? Desde todos los roles. Y en base a esto, desde tu perspectiva, Mica, ¿crees que en nuestra sociedad se habla más o menos lo suficiente en base, ¿no?, al aspecto psicológico de la enfermedad? Creo que hoy por hoy en sí la rama de la psicología está tratando de ser un poquito más partícipe, digamos, de lo social, viste, que por ahí se viene escuchando mucho esto de la salud mental, de ser un poquito más conscientes del lugar que tiene la salud mental dentro de la salud física también, pero que sigue siendo un poco tabú, porque como que cuesta hablar del sufrimiento, cuesta hablar del dolor, cuesta hablar de lo crudo que a veces la enfermedad trae. Porque, ¿qué pasa? En mis teorías, en mi pensamiento de ver a esto de la enfermedad, ¿no? La enfermedad nos viene a traer a veces como cosas que no sabemos cómo decirlo, cómo representarlo. Sí, le podemos poner un nombre, le podemos poner, estos síntomas, esta forma, cómo puedes prevenir, cómo te puedes cuidar, pero como que no hay del todo todavía una palabra que pueda agarrar del todo eso real. Nosotros dentro de la terapia, que por lo menos yo practico, ¿no?, tenemos como estos 3 nudos que está dentro de la cabeza, ¿no? Está lo real, que es lo difícil de nombrar, que es a veces la enfermedad o la muerte en sí. Está lo simbólico, que es lo que tratamos de hacer dentro del espacio de terapia, de simbolizar, de darle palabra, de darle nombres, de darle nuevas significaciones, nuevos significantes. Y está lo imaginario, cómo yo me identifico con eso, cómo yo voy creando a esto parte de mi identidad, ¿no? Entonces, como sociedad creo que hay que empezar como a romper más estos tabúes, de repente poder hablar de lo incómodo o poder hablar de este miedo que todos tenemos, porque en algún punto creo que todos nos hemos enfermado en la vida, leve o gravemente, y creo que cuesta mucho hablar de eso porque nos acerca mucho también a esto de lo incierto de la muerte, y es como... Yo creo que mientras más se habla, más habitable es la idea, ¿no? Claro. Así que me parece necesario. En base a eso que decís, ¿por qué nos da tanto miedo o por qué, digamos, nos da la incertidumbre de mostrarnos así o de poder hablar? Se podría también relacionar un poco con la vulnerabilidad de la persona. Es como que por ahí nos da justamente miedo mostrarnos así como débiles. Tal cual, y más hoy por hoy, ¿viste? Donde hay una faceta en donde todo es placer, en donde yo, alcanzo objetivos y me voy mostrando, por ejemplo, Instagram, ¿no?, que es el lugar donde más uno tiene su currículum de presentación, donde todo es lindo, sí. Y de repente en la intimidad de uno va padeciendo de cosas. Y cuesta como mostrar esa vulnerabilidad porque es mostrar la falta, es mostrar la falla, ¿no? Y bueno, las personas, sobre todo los neurotípicos, que todo, se supone que lo más recomendable es ser neurótico, ¿no? Pero el neurótico muchas veces en esto de querer mostrar cierto tipo de firmeza o cierto tipo de completud, busca eso, busca que no se encuentre la falta en él, que no se encuentre esta parte vulnerable, porque ¿qué implica eso? Implica fallar, implica que soy una mala persona o que no soy del todo fuerte, que no soy del todo digno, que no soy del todo valioso, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que es ir rompiendo eso y poder ir encontrándonos con la falta, con que somos sujetos atravesados por la falta. Y somos sujetos que con esa falta tenemos que encontrarnos también con el deseo. Creo que el primer paso es como de poder encontrarnos en falta para después desear otra cosa, para después querer hacer algo con eso que nos atraviesa, ¿no? La enfermedad nos viene a poner un límite a veces en el cuerpo, de decir, bueno, vos de repente no podés hacer esto, o vos de repente ya no tenés del todo esta salud que pensabas tener. Entonces nos encontramos con ese límite. Y es lo más real, como que la falta echa cuerpo, ¿no? Y bueno, lo que tratamos de hacer también en el espacio de terapia es que a partir de esa falta siga habiendo deseo,
sigue teniendo algo que seguir insistiéndose ahí. Bueno, tenés este tiempo para disfrutar tal cosa. O uno se replantea de otros modos ya los proyectos o los vínculos. Uno ya se replantea de otro modo la vida, sobre todo. Y de poder darle esa vuelta de rosca, ¿no? De aceptar a la enfermedad como una falta, pero también como un posibilitador de desear de otro modo. Claro, totalmente. ¿Y hay alguna técnica o enfoque terapéutico que resulte más efectivo, digamos, al momento de trabajar con un paciente con alguna enfermedad en particular o no? Sí, dependiendo de lo que el paciente necesite, ¿sí? No todas las terapias son para todos. Tenemos diferentes tipos de ramas. Hoy por hoy existe, por ejemplo, lo que es la psico-oncología, que es como una especialización de un acompañamiento más para pacientes oncológicos, ¿no? Que trata desde los duelos, desde la noticia, la parte más social también. Esos son como para pacientes oncológicos. Después tenemos otro tipo de ramas, la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, que aborda mucho estos estados ansiógenos que puede traer a veces la enfermedad, o estados de depresión incluso, que bueno, uno cuando a veces tiene estos tipos de diagnósticos se tiende a abandonar también, ¿no? Dependiendo de cómo lo agarra en su subjetividad. Una persona lo puede atravesar de una u otra forma. No sé si seguramente te has atravesado con dos tipos de personas que tienen el mismo diagnóstico, la misma enfermedad, pero que lo atraviesan de formas distintas. A uno, por ejemplo, le ayuda a detenerse y de repente empezar a pensarse desde otro modo en la vida. Y a otra persona, por ejemplo, es un peso que es muy sufrible o que es un límite que no quiere aceptarlo. Entonces, dependiendo de cómo subjetivamente la persona lo atraviesa, se puede recomendar distintos tipos de terapias, digamos, ¿no? Desde el espacio analítico, que es el que yo brindo, lo que se busca es más esto de poder nombrar y de poder romper con silencios. Por ahí, desde una terapia más cognitivo-conductual, es de reestructurar cognitivamente la parte de la identificación o la parte de cómo la otra persona toma la enfermedad, las cuestiones ansiógenas que le van atravesando por el cuerpo también, y se van como planteando distintos tipos de herramientas y ramas, digamos. Claro. Mica, entonces vos recomendarías, digamos, que alguien que esté transitando con una enfermedad sea también acompañado terapéuticamente. ¿Cómo un paciente da ese paso? O sea, por más que sea algo personal, ¿no? Como alguna recomendación, algo que vos digas, bueno, por ahí esto, motivarnos, ¿no? A decir, bueno, también está bueno acompañarnos terapéuticamente o darle como ese lugar a lo psicológico en algún paciente. Sí, como que me parece primero necesario poder habilitarse, o sea, poder animarse en esto de que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Desde la parte médica seguramente uno a veces encuentra consuelo o encuentra como cierta motivación que el mismo médico le puede dar, pero que todavía quedan esos miedos, que todavía queda eso de que quedan ahí dudas, por más que el médico te explique, o sea, bien detalladamente lo que te pasa, lo que te sucede, a uno todavía le está costando como masticarlo, transitarlo. Y es eso, si por ahí vos de repente te encontrás de la nada con una enfermedad, poder animarte a acudir a estos espacios en donde no es lo mismo que hablar con una amiga, no es lo mismo que hablar con un familiar, porque vos podés ser, o sea, podés desnudarte completamente con la angustia que tengas, con el dolor que tengas. No tenés que cuidar al otro, sobre todo, porque a veces pasa también que los pacientes quieren cuidar a sus familiares o quieren cuidar a sus amigos con lo que dicen, con lo que sienten, y se van como cada vez aislando, ¿no? Y en este espacio de repente encontramos un lugar en donde el psicólogo soporta lo que te pasa en el cuerpo. Porque bueno, después el psicólogo se encargará en sus propios espacios de poder digerirlo de otra forma, ¿no? Pero que vos tengas como la certeza de que hay un lugar en donde podés ser vos en tu miseria y en lo cruel que te pasa. Y después, bueno, tenemos estos casos también en donde uno va naciendo con las enfermedades y ya es parte de su vida, y es más normal de
así como caminar o como respirar, o sea, uno convive con esa enfermedad y que bueno, de repente ir encontrándose con esta enfermedad en diferentes facetas de su vida. En la niñez es de una forma, en la adolescencia es de otra y en la adultez es de otra manera, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos encuentres en este transitar con la enfermedad desde toda la vida y te vas encontrando con, no sé, inquietudes, o de repente te encontrás con nuevas formas de transitar que desconoces, está bueno un acompañamiento para entregar esas dudas, porque uno por ahí cuando atraviesa la enfermedad desde el nacimiento tiene cierto manejo ya, ¿no? Pero también la vida te va sorprendiendo y es eso, creo que en esa sorpresa de lo inesperado uno tiene que encontrar también estos refugios, por así decirlo. Claro, sí, o sea, por ahí también en esto que vos decís, el ambiente terapéutico, también brindarle ese espacio para, además, obviamente, de traer, digamos, poder hablar y darle nombre a la enfermedad, también ayudar a que ese paciente pueda también afrontar la vida, ¿no? La vida misma, que es también, como vos decís, cada etapa tiene sus características, entonces también eso debe ser importante, ¿no? Como acompañar en un todo al paciente. Entender eso, que también la enfermedad a veces remueve mucho la historia o remueve mucho la manera en que nos relacionamos con el cuerpo, la manera en la que significamos de repente la salud, la vida misma, y que viene a traer otra significación, ¿no? Y eso es lo que hay que ir haciendo. Yo apunto mucho a simbolizar y a significar lo que sucede a veces en la vida, porque lo que no tiene un sentido, lo que no va teniendo como un nombre, se va cargando inconscientemente, ¿no? Y de repente aparece otro tipo de enfermedad. Aparecen insomnios, aparece angustia, llantos, un dolor de panza, una inhibición para hacer tal cosa, fobias, como que la enfermedad se va haciendo cada vez más grande si uno no lo va nombrando. Y entender también que es marcar un poco tu historia, ¿no? De decir, bueno, estoy marcada por esta enfermedad, estoy teniendo esto, pero también hay otro mundo todavía por explorar, por así decirlo. Así que sin duda es eso, de acompañar la historia del sujeto en la que se encuentra desarrollándose. Bien. Bueno, Mica, muchas gracias por toda la información y por todo tu persona y tu profesión. Creo que hoy en día esto está bueno darle lugar también a la terapia. Por eso te preguntaba sobre, digamos, cómo por ahí afrontar, ¿no? Vos tenés un paciente, cómo decirle que se anime, ¿no? a tener terapia. Sí, en base a eso también te pregunto como que darle lugar a la elección, o a veces como por ahí la obligación, ¿no? Digamos, en casos donde dicen, no, sí o sí tenés que ir y por ahí no se siente cómodo, ahí ¿cómo trabajas con eso? Bien, por ahí lo inicial es la familia, ¿no? Primero los amigos. Nosotros no llegamos tanto a esa primera parte, ¿no? El médico lo puede recomendar, los amigos pueden recomendar, pero siempre tiene que haber primero en el paciente una conciencia de problema. Si en el paciente no hay esa conciencia de problema, va a venir obligado y va a venir como muy resistente, por así decirlo, y va a ser muy duro el trabajo del uno a uno, digamos, ¿no? Entonces, como primero poder alojar y acompañar, como un consejo para el entorno, ¿no? Para que pueda posibilitar a que haga terapia, de acompañar y de ir concientizando. Por eso también estos espacios de las redes sociales y demás ayuda mucho a que la persona se vaya encontrando con que es más normal de lo que parece, porque a veces la psicología mucho tiempo ha sido solamente para locos. Y bueno, ir rompiendo también que también existe para este tipo de casos. Y bueno, ¿quién no está loco también, no? Es como romper con esa... ¿Quién es loco, digamos? Sí, y que no son locuras, son padecimientos, y que ir a un espacio de terapia no te hace más débil, es sobre todo reconocer tu debilidad para encontrar otro tipo de fortaleza de afrontarlo. Y me parece como que es entender eso primero, de habilitarse a sentirse acompañado y de encontrar un espacio seguro. Bueno,
Bueno, Mica, muchísimas gracias por brindarnos toda esta información y por permitirnos también escuchar. Así que, bueno, te agradezco por estar acá. Gracias a ustedes, gracias Martu. Y bueno, eso, anímense a hacer terapia. Sí, totalmente. Anímense a acudir a un espacio de escucha y de encuentro consigo mismo, digamos. Gracias, Martu.